Señor. Las promesas dejan de ser promesas y pasan a ser realidades. Bendiciones de parte de nuestro Dios, porque recuerda, el brazo de nuestro Dios sigue extendido para bendecir, para prosperar y sobre todo para llamarte a que tengas un verdadero arrepentimiento, dejes de caminar en el error, en el pecado, en el engaño y vengas a caminar con nuestro Señor Jesucristo. El que camina con Cristo camina seguro y nunca se va a extraviar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Por eso te invitamos a caminar con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. En este tiempo en que estamos tomando determinaciones, en que tenemos propósitos y en que nos estamos trazando grandes metas, que cada parte de la palabra que Dios nos permite estudiar queden grabadas, estimado oyente y apreciado televidente, en tu corazón. Porque al que más se le da, más se le pide. Y gloria a Dios, porque el Señor nos está dando este tiempo para que seamos mejores cada día, para que determinemos algo que lleve a la bendición, nos lleve a la victoria y traiga beneficio y provecho a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias y a este pueblo colombiano y a todo ser humano sobre la tierra. Por eso estamos orando y cada día intensificamos más la oración, porque el propósito de nuestro Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan un verdadero arrepentimiento. Gracias por los que ya hemos tenido un arrepentimiento y, como sabemos, la bendición tan grande que es aceptar a Cristo, la bendición tan grande que es ser hijo de Dios. Por eso no podemos callarte el mensaje de salvación, y por eso uno de los propósitos y una de las grandes determinaciones que hemos tomado para este año de gran cosecha es: no le callaré el evangelio a nadie. Y por eso estamos predicando a través de la radio, la televisión, en la Iglesia del Millón. Estamos aquí en el Centro Misionero de día y de noche. Y no solamente nosotros, los miles y miles y miles de hijos agradecidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido rescatados y salvados, aleluya, por amor no callaremos y por amor no descansaremos hasta ver la gloria de Dios. Por eso, no se te haga extraño, amado televidente, si alguna cosa durita o difícil de entender te está aconteciendo. Te lo quiero decir, que es un llamado que el Señor te está haciendo, porque si las personas no quieren obedecer a las buenas, Dios, con tal de que no se pierdan, tiene que apretar un poquitico los tornillitos, irlos llamando, hasta que la persona acepte al Señor Jesucristo. Estamos orando por todo este pueblo colombiano, por nuestra familia, porque otro de los propósitos para este año de la gran cosecha es: toda nuestra familia tiene que llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo? Tú lo vas a ver en tu propia vida. Cuando Dios tiene día para todo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su día, pero que de las manos del Señor este pueblo colombiano no se escapa. De las manos del Señor nuestra familia tampoco se escapa. De las manos del Señor los habitantes de cada barrio, los habitantes de cada lugar, por lejano, por apartado, por difícil que sea, no se van a escapar, porque al justo le he dado lo que desea. Y una de nuestras peticiones primordiales es: Señor, Colombia es tuya, te la entregamos. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los jóvenes casados, solteros, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los que están en los montes, los que están en la ciudad, los violentos, todos tenemos un alma y un espíritu que salvar, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos un verdadero arrepentimiento. Y lo más lindo de todo es que en la Iglesia del Millón hay espacio y hay lugar para todos. Las puertas están abiertas para que todos estos millones y millones
Vayamos a congregarnos, a darle gracias a Dios, a ver, a sentir y a disfrutar el poder de Dios. Por eso nos estamos fijando todas estas metas, trazándonos propósitos, pero sobre todo tomando determinaciones. Y hemos aprovechado este tiempo de ayuno para orar y decir, en este año, esto tenemos que hacer, decido, me comprometo, determino, porque eso es sabiduría de Dios. Hemos juicio y la disciplina de Dios. Y si vemos aquí, dice, ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos más pequeños. Yo los invito a que ahí donde están, cada uno diga, Señor, tú no me has llamado para yo ser una maldición, para yo dar mal ejemplo, para yo dar mal testimonio. Tú me has llamado para ser una bendición, Señor, en el hogar, en la congregación, en el trabajo, en el lugar donde vivo, en el lugar donde estudio. Tú, Señor, no me has llamado para hacer caer, para ser un instrumento del diablo. No me has llamado, Señor, para hacer tropiezo a un hogar, para hacer tropiezo a un hombre de Dios, para hacer tropiezo a mis hijos, para hacer tropiezo, Señor, a nadie. Tú no me has llamado para eso, Señor. Por eso hoy determino, Señor, ser una bendición en todo lugar y con toda persona. Y, Señor, ser una bendición, Padre, especialmente a mi familia, porque este año mi familia tiene que llegar a tus pies. ¿Y quién más que yo, Señor, de hambre? Y mientras Él ve mi gloria, tú verás la desgracia. Qué terrible. Oh, y yo le decía a los hermanos, si tú no eres fiel, si tú no eres obediente, ¿cómo vas? ¿Con qué cara le vas a decir al Señor, bendíceme? Dice, palabra fiel es esta: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Palabra fiel es esta: si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Si nosotros no tenemos tiempo para Él, Él no tiene tiempo para nosotros. Si nosotros lo tenemos en poco a Él, Él nos tiene.